de cash si son rentables. Nosotros, creciendo poco, estamos aventando borbotones de dólares. Nuestra economía es una gran fábrica generadora de dólares. Y cuando estamos generando dólares, nada más hay dos cosas que pueden suceder. Uno es acumular reservas como loquitos. La otra es que el valor del dólar expresado en pesos baje. Y curiosamente eso nos ha sucedido. Acumulamos un friego de dólares hasta que Banco de México dijo, oigan, yo ya no me pidan que compre más dólares. No tengo recursos para comprar tantos dólares. Y entonces ha habido muchos dólares en circulación, como lo que es abundante es barato. Actualmente tenemos un dólar que en términos de poder adquisitivo, pues compra menos de lo que compraba hace varios años. Entonces ha habido una revaluación que curiosamente viene a hacer todavía más grave el problema de competitividad del país, ahora vía el efecto de la tasa cambiaria. Ahora déjenme tratar de convencerlos de algo muy curioso, que todavía no parece habernos caído en nuestro psique emocional de los mexicanos. Esta lámina complicadísima, vale la pena entenderla. Y no es tan complicada. El anuncio era complicadísimo para que se sientan ustedes muy inteligentes cuando lo entiendan. Así levantamos el ego de todo el mundo. Entonces, en esta gráfica que es para la egogateca, lo que hacemos es comparar datos de flujo acumulados durante los dos quinquenios inmediatos anteriores, mostrando la balanza de pagos en México en cada uno de sus grandes componentes que suman el cambio, pues, de las reservas observadas. Entonces empezamos hasta arriba con el flujo neto de balanza de pagos, que se ve muy grandote en dorado ahí, y verán ustedes que hay una barrita de plata. La barrita de plata es el primer quinquenio, 95-2000, la barrita de dorada es el quinquenio que sigue, el más reciente, ¿ok? Y verán ustedes que la balanza de pagos medida en términos de flujos comerciales ex petróleo, dejando a un lado petróleo, se está haciendo más negativa. México está importando más. Solo que resulta casi trivial financiar eso. Y déjenme decirles por qué. Primero, porque así como eso creció, por el otro lado tuvimos un efecto en la dirección contraria en el crecimiento del petróleo. Entonces, la barrita de petróleo que ven ustedes a mano derecha para financiar esto, que estaba primero en plata, luego crece, se hace más grande, y entonces con petróleo pudimos financiar parte de ese déficit. Tuvimos ahí un movimiento no muy importante relacionado con las deudas. Luego verán ustedes otro relacionado con los costos de la deuda exterior, que eran más altos antes que ahora, por dos razones. Primero, porque debíamos más y ahora debemos menos, y la otra, porque además de deber más y ahora menos, era más caro lo que debíamos que ahora. Entonces, nos cuesta menos esta parte del servicio de nuestros factores empleados en México, y cuando a eso le sumamos el efecto de las remesas, que ha estado creciendo mucho, muy significativamente, resulta que México está en una posición relativamente holgada a nivel de cuenta corriente, que lo que queda como déficit a financiar es chiquito. Y ahora verán ustedes los flujos resultantes y las cuentas de capital en términos generales han venido a complementar el resultado de México, y lo que sucede es que hemos nosotros podido ver un crecimiento muy importante en las reservas en Banco de México, que crecieron de 32,000 millones de dólares hace 5 años a 90 y tantos, y si el Banco de México no estuviera comprando dólares, si dijera ya no compro, cero, ahí nos vemos jóvenes, el peso probablemente andaría ahorita a 6 pesos por dólar, por ahí andaría. Entonces, justo lo contrario lo que dicen los tarugos que están asesorando a Mr. López Obrador. El problema no es el Banco de México manteniendo una tasa de cambio altísima, bajísima, sino el problema es que México se convirtió en una gran fábrica generadora de dólares, y entre menos crece, más fácil es financiar esto, porque el tema más difícil a financiar dentro de esto es la balanza comercial al principio. Y si consumimos poco del resto del mundo, pues requerimos pocos dólares para pagar aquello, y entonces acumulamos todavía más reservas.
ese motor de generar dólares, hagan de cuenta que es el agua caliente cada vez más fuerte. Esto tiene nombre técnico, se llama Dutch Disease, la enfermedad holandesa. Y viene de un caso muy importante en la historia económica reciente de Holanda, en los 70s, en los cuales los holandeses lograron acumular tal éxito comercial en el gas natural que tenían en el Mar Nórdico, que con eso podían comprar de todo, y le quitaron incentivos a su economía para ser competitiva en muchos otros frentes. Ese Dutch Disease es lo que México tiene. ¿Está claro? Ese Dutch Disease es agua caliente. Si cayéramos en esa agua caliente de un guamazo, la ranita tuviera que nadar de pronto en agua muy fuerte, se escaldaría y se sale. Y se salva. Quemadita, pero se salva. Pero si el agua va subiendo poco a poquito, pues nos vamos cocinando en eso. Y jóvenes nos estamos cocinando, necesitamos una crisis. ¿Qué tal ese mensaje? Lo pueden repetir. Déjenme tratar de convencerlos de lo que estoy diciendo, no es una locura. Porque si no los convenzo con el argumento del Dutch Disease, pues entonces ahora sí ya fregué, ¿no? Y entonces ya no me vuelven a invitar y eso sería horrible. Vean ustedes las fuentes de exportación, que es la gráfica de azul y azul arriba. Vean ustedes que una parte muy grandota, de color azul oscuro, representa aproximadamente el 82% del valor de nuestras exportaciones actuales. Ese 82% amarra directamente con la gran mayoría de nuestras importaciones. México se convirtió en una gigantesca maquiladora. Importa insumos, particularmente importantes, por ejemplo, en el caso del sector automotriz, los ensambla, los modifica algo y los vuelve a reexportar. Importa en dólares y exporta en dólares. Y la tasa de cambio de México no tiene nada que ver, porque es tan poquito el valor agregado en México, básicamente mano de obra y energía, que no impacta mucho el tipo de cambio. Importa para reexportar. Entonces, casi todas las exportaciones están directamente relacionadas con un flujo de importaciones que no se queda en México. Lo que es más, si le suman a los insumos intermedios los bienes de capital, las cosas que requerimos en las fábricas para producir cosas, todo eso está directamente ligado al sector de exportación. Y nada más alrededor del 14% de todas las importaciones de México tienen algo que ver con cosas que consumimos en México. Es tan poquito, pues, del flujo internacional, ese 14%, que la tasa de cambio ya no pinta. México, para efectos prácticos, ya se dolarizó. México, para efectos prácticos, no depende de la tasa de cambio. Ahora, déjenme seguirlos convenciendo. Cuando tenemos un activo adicional que se llama petróleo y las condiciones se dan para que tanto los precios como las cantidades que exportamos vayan a la alza, lo que sucede es que también generamos otra maquinita generadora de dólares, que es el valor de las exportaciones petroleras, y durante el último quinquenio, eso es exactamente lo que sucedió. Sistemáticamente la plataforma de producción petrolera fue subiendo, gracias, qué bueno, y sistemáticamente durante ese periodo también tuvimos una alza bastante importante del precio del petróleo. Cuando se multiplica P por Q, tenemos nosotros el efecto de esa subidota de ingresos petroleros. Esto es como subirle el calorcito al agua en la que nadamos. Y luego, como nuestra economía crece muy poco, como invertimos muy poco en México, se generan muy pocos empleos. Y el efecto de que se generen muy pocos empleos es que un friego de mexicanos no tienen otra opción más que largarse del país. Y en consecuencia, el número de mexicanos que ahora viven en el extranjero ya es como el 20% de nuestra fuerza de trabajo, como el 10% de nuestra población total. Hoy, pues, 20% de los mexicanos en edad de trabajo producen en Estados Unidos y nos mandan remesas. Y esas remesas son suficientemente ricas para que con eso podamos nosotros financiar un torrente creciente. Y curiosamente, entre menos crece México, pues más mexicanos se van. Y entre más mexicanos se van, más remesas nos llegan. Y allí tienen ustedes el otro motorcito
de esta enfermedad holandesa. El cuento es así de sencillo y véanlo de esta forma, porque si lo entendemos de esta forma, no nos confundimos. Nos dice todo el trabajo tiene ahora que ver con los sectores reales de la economía, con el lado oferta de México. Estamos atrapados en un círculo vicioso. Este círculo vicioso, empiecen donde quieran ustedes, porque es la naturaleza de los círculos viciosos, pero empiecen por la esquina superior de la izquierda, porque así está dibujado esto, ¿ok? Nuestra situación es de baja competitividad. Como tenemos baja competitividad, el crecimiento es insuficiente. Como el crecimiento es insuficiente, generamos muy poco empleo. Como generamos muy poco empleo, tenemos un friego de migrantes que se van a Estados Unidos. Como eso sucede, viene un friego de remesas del exterior. Cuando a estas remesas se suma el efecto de la renta petrolera, se le suma la liquidez internacional, que significa que hay un chorro de recursos buscando dónde hay un rendimiento y cualquier cosa es financiable. Y cuando esto se suma un entorno de spread de tasas que hizo que México se viera muy atractivo, tenemos una cantidad abundantísima de recursos en cuentas de capital buscando dónde estar. Y les gusta México. Y cuando estas tres cosas se suman al efecto de las remesas, lo que tenemos es, pues, la apreciación del peso, la cual viene a deteriorar aún más la pobre competitividad de los sectores que no están ya dolarizados de por sí, y entonces lo que tenemos es que se deteriora todavía más la competitividad del país. Para salir de esta, no hay otra más que entrarle al tema de competitividad. Es por esto que Guillermo Ortiz anda tan necio hablando de temas de la economía real, porque él no tiene los instrumentos en el Banco Central para combatir el problema de México. No puede llegarle vía tasas de interés, no puede llegarle vía formación de expectativas de inflación. Lo único que puede hacer es convencernos de que tenemos que ser más competitivos. Y el señor entonces anda fuera de su carril, porque es lo que está haciendo, salirse de su carril, hablando de la necesidad de mejorar la competitividad de México, porque México está atrapado en el Dutch Disease. Ya les expliqué una conducta que muy poca gente está entendiendo. Lo que es más, le llevé esta lámina, le dije, Guillermo, ¿verdad que esto es? Me dijo, sí, qué bueno que lo entendieron ustedes, que la madre. ¿Okay? Ahora, vamos tratando de entender dónde están las broncas y qué tenemos que resolver. Déjenme empezar por la iniciativa privada. Tenemos un mega problema de productividad, jóvenes. Un mega problema de productividad. Sector por sector, voy otra vez a utilizar una palabra muy técnica, somos pinches en productividad. Ya van 2 veces que utilizo una palabra técnica. La misma, por cierto. Déjenme explicarles qué estoy haciendo aquí. En el eje horizontal tienen ustedes las grandes categorías de las cuentas nacionales, ¿ok? Las que cuando se suman nos dan el PIB por el lado de la oferta. Cada uno de los anchos de la barrita representa el valor económico en términos relativos de un sector. Entonces ahí el primero, el más alto en esa columna, es el sector de servicios profesionales y comunitarios, donde está gobierno y todos los servicios como los que yo presto, y los abogados y los contadores, etcétera, ¿ok? Bueno, en el eje vertical está el porcentaje de la productividad de Estados Unidos en el mismo sector que se obtiene con un empleo en México. Entonces, si Estados Unidos siempre es 100, el nivel vertical de esta gráfica les dice cuánto produce un mexicano en el mismo sector en relación a lo que produce un americano en el mismo sector haciendo las mismas actividades, ¿ok? Entonces, déjenme empezar por las buenas noticias. En el sector de servicios profesionales y comunitarios, los gringos nada más son 2,5 veces más productivos que nosotros. Nada más 2,5, eso está toda madre. Eso me puedo imaginar que lo podamos cerrar. Ahora déjenme irme a las tragedias, que es todo lo demás. Vamos al sector agropecuario para que no nos quede ninguna duda en esto. Cada mexicano en el sector agropecuario produce creo que ahí es como una 16ª parte de lo que produce un productor en el campo de Estados Unidos. Las diferencias de productividad en el campo mexicano son de 16-1 contra la productividad de los americanos. ¿Por qué tenemos pobres en el campo mexicano? Pues porque tienen niveles bajísimos de productividad, porque no les luce su tiempo para producir una madre, que también es un concepto técnico. Es por eso
que la gente quiere salir del campo e irse a casi cualquier otra actividad, porque multiplican su productividad cambiando de giro. El moverse pues del campo a cualquier actividad urbana, ipso facto multiplica por 2 o por 2,5 la productividad de esa persona, aunque su siguiente chamba sea ser un ambulante en una zona urbana. Ipso facto le vale su tiempo por 2 o por 3. Ahora, imagínense cruzar la frontera, mágicamente el mismo trabajador del campo, allá es 16 o 17 veces más productivo. ¿Dónde le irán a pagar más? Pues en Gringolandia. Oh, surprise, el corazón de nuestra bronca se llama productividad. Le sacamos muy poca raja al tiempo de nuestra gente en el empleo. Y si no somos capaces de mejorar la productividad de nuestra gente en los diferentes sectores en que están empleados, simple y sencillamente las empresas en esos sectores están condenados a ser fracasos en relación a competidores más eficientes. Porque esto es otra forma de decir eficiencia. Y estamos diciendo pues que entre los mejores y los peores en México hay diferencias gigantescas, pero que los mejores de México en relación al mismo sector en Estados Unidos es una vergüenza nada más de 2,5 a 1. Este problema no es de políticas públicas, este problema es de nosotros, la gente que hace negocios, la gente que trata de sacarle jugo a los activos. Y no nada más somos poco productivos en el empleo de las personas, somos muy poco productivos en el empleo de los activos fijos. Entonces, aquí tenemos dos problemas, que cuando tenemos gente las empleamos mal y que cuando tenemos activos también, pues que a toda dar. Y para eso no hay otra cosa que hacer más que dejar que las empresas que no son buenas fracasen. Quitarnos la idea de que debemos estar tratando de rescatar a los Frankensteins que andan rodando por ahí e intensificar la competencia. De ahí que la pregunta, ¿qué hacemos en política de competencia en México?, recientemente haya ganado tanta atención. Porque la razón por la cual los niveles de productividad son tan bajos es que los sectores donde es menos fácil entrar a competir tienen unos niveles de producción increíblemente bajos en relación a los recursos empleados. No hay incentivos para hacer las cosas mejor en muchos de estos sectores. Hay que subir rápidamente el calor del agua para que se escalden nuestros sectores y empiecen a competir. Tenemos una decisión gigantesca como país por delante, es si cumplimos nuestro compromiso en el Tratado de Libre Comercio en la apertura de granos en este enero próximo. Hay muchísima demagogia y mucha mala información, gente que dice, no dejes entrar a los gringos con sus granos, que nos van a robar nuestros empleos, nos van a acabar nuestras empresas. ¿Saben qué? ¡Qué bueno! Si nos llega grano barato, el que engorda ganado va a tener grano más barato para que le salga mejor su negocio de engorda. El que consume tortilla con ese grano va a tener tortillas más baratas. El que quiere hacer un negocio con ese maíz para cualquier otro fin industrial, y hay muchos, va a poder tener insumos más baratos para ser más competitivos. Pero por ahí anda la demagogia que nos dice, no, produzcan cualquier tipo de escándalo para que no nos llegue esa competencia. No, al contrario, hasta que no haya competencia en realidad, no vamos a tener los incentivos para ir adelante. ¿A cuántos ya ofendí? Algunos, ¿no? No me digan que no. Y no nada más no somos productivos, sino que tampoco está creciendo la productividad. Y ahí tienen otra vez comparaciones de 2 quinquenios, y la primera de las columnas, y esta es una gráfica muy mala para un salón de este tamaño, pero creo que es muy útil. La primera columna dice el nivel de empleo dentro de los sectores, y las segundas, las tasas de crecimiento de la productividad laboral dentro de los sectores, comparando quinquenio con quinquenio. Y los sectores donde está la mayor parte del empleo, a veces traen tasas de crecimiento en la productividad negativa. Eso quiere decir que estamos sumándole gente al sector y que el último que entra produce menos que el anterior, que en consecuencia la productividad media va para abajo. A su madre, que a todo dar esa decisión estamos tomando. A su madre.
Y eso no obstante que hay herramientas de productividad disponibles, las electrónicas son las más obvias, son las más de hoy, pero también hay cosas como tractores, equipos, herramientas y demás, que son exactamente lo mismo, equivalente a la era digital, son herramientas de productividad. Y no obstante que seguimos nosotros acumulando activos fijos, las productividades van para abajo. Necesitamos, pues, escaldarnos. Si no nos escaldamos, nos vamos a morir en esos niveles de productividad tan bajos. Dato, solo como la cuarta parte de la población económicamente activa está empleada en actividades económicas cuyo crecimiento permite remunerar tanto el trabajo como el capital empleado y permiten, pues, que la empresa sea permanente en el tiempo. Déjenme decirlo de otra forma. El 75% de los empleos en este país están expuestos ante los niveles de desempeño tan pobres de las empresas. ¿Es así? ¿Fue un mensaje bueno? La mayor parte de nuestras empresas son incapaces de generar el valor económico de los mínimo para cubrir los recursos empleados. Esto es un madrazo. Esto quiere decir que la mayor parte de nuestras empresas están condenadas a morir. ¿Y dónde creen que están mejor las cosas? ¿En la empresa grande o en la empresa chica? Surprise, en general en la empresa grande, y ahí tienen la evidencia, las barras más gruesas son empresas grandes. ¿Y dónde cree que están mejores los niveles de productividad? ¿En empresas multinacionales o en empresas 100% mexicanas? Surprise, en las multinacionales. ¿Y dónde creen que se sienta más el empuje por la productividad y el ejercicio meritocrático? ¿En esas empresas multinacionales o en las empresas familiares que manejamos los mexicanos?